buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi, de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, aquí en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. Pero quiero hablar de este tema muy interesante, como te decía, la señal de Jonás, ¿sí? Los 3 días y las 3 noches, porque los fariseos les dijeron y los escribas, queremos señal, ¿sí? Y el Señor le dijo, señal no les daré a esta generación malvada y perversa, sino que solamente le daré la señal de Jonás. Entonces tenemos que ver esto que el Señor nos habla, porque así como el nacimiento del Señor, que no es oculto para nosotros, entonces no podemos decir que festejamos Navidad porque es el nacimiento del Señor, porque no sabemos cuándo nació. Mentira. El Señor nació en tabernáculo y sí lo sabemos porque las Escrituras nos cuentan y nos dan todo el relato, solo que nunca nos sentamos nos sentamos a estudiar. Ese es el problema, ¿sí? Así que las Escrituras nos cuentan absolutamente toda la historia del Señor, desde la creación del mundo, ¿sí? De todas las cosas, hasta el final de todas las cosas. Todo está dicho. Y el Señor nació en tabernáculo. Las Escrituras nos comprueban estas cosas y ya lo vimos. Y si es necesario, lo vamos a volver a ver en tiempo de tabernáculo. Entonces, dicho esto, necesitamos saber también los 3 días y las 3 noches del Señor en el corazón de la tierra, porque hay una enseñanza, ¿sí? De que el Señor resucitó en domingo, que el viernes es Viernes Santo y el sábado de gloria, creo, en el sistema, que dicen, y el domingo resucitó el Señor. Y esto no es así según la palabra, según las Escrituras. Así que tenemos que ver este tema porque nos tiene que quedar claro a nosotros, los hijos de Dios, que creemos en su palabra y que creemos en su venida. Entonces, lo que nos haya dicho un sistema no es nuestro problema si vamos a las Escrituras y estudiamos y entendemos. Así que tenemos que tener un corazón humilde y comprender estas cosas, no hacer relativamente porque, bueno, me parece que esto es así, porque no entiendo cuándo el Señor nació, no entiendo cuándo fue, no entiendo, por eso hago esto. No, nosotros sabemos porque estudiamos y porque el Señor nos reveló todo en su palabra. Entonces, estos 3 días y estas 3 noches de la señal de Jonás están en las Escrituras, ¿sí? Entonces, justamente te decía que se hace mucho énfasis en que el Señor resucita en domingo. Y si el Señor resucitaría en domingo, o resucitó en domingo, realmente no nos dan los 3 días y las 3 noches de Jonás. Ese es el punto, porque tenemos que saber qué está sucediendo en los días anteriores, ¿sí? Desde la muerte del Señor a su resurrección, ¿sí? Entonces, como Él es el Cordero, en Éxodo 12 ya leíamos en el programa anterior, no vamos a volver a leer, pero si tú quieres abrir tu Biblia en tu casa y leer Éxodo 12, que está todo el evento de la fiesta de Pesas, de la salida de nuestros hermanos de Egipto, ahí está que el Cordero era separado el día 10 de Nisan o de Abib y el 14 era sacrificado el Cordero. O sea, 4 días el Cordero estaba cuidando, ¿sí? O sea, estaba cuidado, ¿sí? Para que nada le sucediera, porque el Cordero tenía que ser limpio y sin mancha, ¿sí? No tenía que estar ni lastimado, ni dañado, ni absolutamente nada, justamente como nuestro Señor fue limpio y sin pecado, ¿sí? Entonces, esos 4 días el Cordero pasaba en esos cuidados. Y el día 14 de Abib, el Cordero era sacrificado e inmolado por toda la congregación y lo tenían que comer y lo que sobraba no podían comer al otro día, dicen las Escrituras. Entonces, ya leíamos en el programa anterior cuando el Señor cena con sus discípulos. Vamos a hacer así como una lectura ligera o algunos versículos nada más porque ya lo leímos, pero para no pasar muy por alto eso y algunos que recién entran hoy se encuentran medio perdidos, ¿sí? Dice en Juan 13:1, ¿sí? El Señor en la cena
con los discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sí, esto era todo antes, esto era el martes, sí, sabiendo Yeshua que su hora había de llegar para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿sí? Volvía a Dios. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Bueno, esto es todo un antes de antes del arresto del Señor, ¿sí? Vemos que el arresto sucede en la madrugada, esto es del martes, ¿sí? En Mateo 26, 47, vamos a leer y ahora vamos a poder comprender todo esto. Mateos dice 26, 47, dice así. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le arrestaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Yeshua y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Yeshua le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Yeshua y le prendieron. Entonces, esto es lo que viene sucediendo. El Señor cenando con los discípulos, luego vienen a arrestarlo al Señor, Judas lo entrega con un beso en la mejilla, y luego tenemos ya cuando el Señor es arrestado ya en frente de los de Pilato, de Herodes y todo eso, tenemos la negación de Pedro, todos los eventos que vienen sucediendo luego de el arresto del Señor. Esto está en Mateo 26, 69, que Pedro le niega al Señor y dice, Pedro estaba sentado fuera y en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estaba con Yeshua el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Yeshua el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Bueno, aquí viene la negación de Pedro, ¿sí? Entonces tenemos la cena con los discípulos, el arresto del Señor, la negación de Pedro, todo esto sucede martes, ¿sí? El miércoles es la preparación de la Pascua, ¿sí? Ya cuando el cordero es inmolado entre las 2 tardes. Así como en Éxodo dice que el cordero era inmolado entre las 2 tardes, así el Señor fue también sacrificado, sí, crucificado entre las 2 tardes y muerto entre las 2 tardes, nos dice las Escrituras. Entonces podemos ver que en Lucas 23, 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Esto es muy importante comprender. ¿Por qué? Resulta que el sistema dice que este día de reposo lo entienden como que es el día de reposo semanal, el sábado, y no es así. ¿Por qué? Porque siempre que es fiesta, dice el mandamiento, que el día después, el día que amanece a la noche de la fiesta, es Shabbatón, que es Shabbat alto, ¿sí? Entonces, este Shabbat que nos habla era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, está hablando de el Shabbatón, no está hablando del Shabbat semanal. Entonces, cuando no estudiamos la Torá y no entendemos los mandamientos, vamos a comprender o vamos a entender una manera diferente, como nos ha pasado, que entendíamos que este reposo era el reposo semanal y no es así. Este es el reposo del Shabbatón, del Shabbat alto, reposo de fiesta. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también
y vinieron al sepulcro, y fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Claro, ¿por qué? Porque este mandamiento está en la Torá. Luego, después de cada fiesta, es día de reposo. No trabajarás, no comprarás, no venderás, no trabajará tu siervo, tu sierva, tu criado, tu criada, dice, en tanto el reposo de fiesta, que es Shabbat Shabbatón, o el Shabbat, que es Shabbat semanal, ¿sí? Comprendiendo esto, podemos ver que luego el Señor se encuentra ante el concilio, ¿sí? En Lucas 22, 66. Ahí mismo, en Lucas 22, 66, podemos ver que dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Y bueno, indagándolo al Señor de todas formas. Perdón, San Lucas 22, 66 en adelante está todo cuando el Señor es presentado ante el concilio, ¿sí? Luego tenemos que Yeshua se encuentra ante Pilatos. Esto es Lucas 23, 2 al 5, dice así. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y nunca el Señor prohibió dar tributo a César. Eso es mentira. Nunca él prohibió, porque él dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió diciéndole él: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota el pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Claro, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Porque aquí cuando nuestros hermanos, sí, leen esto del sistema del cristianismo, dicen, el Señor alborotaba al pueblo porque él enseñaba el cristianismo y salió de su religión. No, eso es mentira, porque el Señor nunca dejó la Torah, jamás. ¿Cuál es el punto aquí? Que el Señor estaba reprendiendo y enseñando, ¿sí?, a los fariseos, a los saduceos, ¿sí?, a los herodianos y a todos estos a guardar la Torá de Dios. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la ley oral, guardaban el Talmud, guardaban la Mishnah, guardaban todas estas leyes de hombre, ¿sí? Por eso él los reprende en Mateo 7 y le dice: ustedes invalidan la Torá de Dios, invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones y vuestras costumbres, ¿sí? Es lo mismo que hoy el Señor nos diga, ustedes invalidan mis mandamientos, no guardan mi Pesaj por guardar su Semana Santa. Ustedes invalidan mi mandamiento por guardar su tradición, porque la Semana Santa es una tradición, no corresponde a el mandamiento. El mandamiento es Pesaj. Entonces es lo mismo. El Señor le estaba reprendiendo porque ellos estaban guardando cosas que Él nunca mandó. Eran mandamientos, dogmas y enseñanza de hombre, ¿sí? Entonces todo esto, tanto Semana Santa para nosotros, ¿sí?, hablando de aquellos que fuimos llamados a ser siervos de Dios. El mandamiento, Navidad, Semana Santa, San Valentín, bueno, San Valentín no es una tradición, ¿verdad?, de este tiempo, pero todas estas fiestas, ¿sí?, del sistema son fiestas que han salido, se fueron decretando por concilios. Entonces, son costumbres y enseñanzas, dogma de hombre. El Señor no nos mandó a nosotros a guardar eso, ¿sí? Entonces, este era el punto. Él nunca dejó la Torá de Dios. Él era la Torá, él no podía dejar la Torá porque él era la Torá. Él vino a manifestar la Torá en persona, él vino a manifestar los mandamientos de Dios y a enseñarnos a vivir. Entonces podemos ver que luego, sí, tenemos al Señor ante Pilato, luego ante Herodes, en el 23, 6 al 12 dice así: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo.
y al saber que era de Galilea, jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Por eso el Señor les dijo: ustedes sáquense la levadura de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Herodes era un hombre que estaba bien con todos, ¿sí? Guardaba la fiesta de los judíos, guardaba la fiesta de Mitra, la fiesta de los dioses, del sol, todo guardaba, ¿sí? Porque estaba bien con todo, ¿sí? Tenía este sincretismo que no le importaba, que estaba bien con todo. Entonces el Señor dijo: ustedes líbrense sáquense la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos, ¿sí? ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Justamente, los fariseos mezclaban todas las cosas. ¿Qué hacían? Guardaban el mandamiento a media tintas, ¿sí? Porque por guardar la tradición, ¿sí? Las tradiciones y las costumbres de los ancianos y de sus padres, invalidaban el verdadero mandamiento de Dios. Entonces lo manda a Herodes, ¿sí? Esto era todo el día miércoles. Yeshua vuelve a Pilatos. En Lucas 23:13 podemos ver que dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces, ¿qué decían los ancianos, los fariseos? Crucificarle, crucificarle. Era costumbre, dice las escrituras más adelante, que en la fiesta de Pascua, ¿sí? De Pesaj, se soltara a uno, ¿sí? Dieran libertad a un preso. Y él dice, Pilato les ofrece soltarle al Señor, ¿sí? Darle libertad al Señor, y ellos gritan: no, crucificarle, crucificarle, y que le soltaran a Barrabás. Muy bien, aquí hay otro punto que debemos comprender también, que muchos dicen: no, porque los judíos le mataron y los judíos lo crucificaron. A él nadie le mató ni nadie le crucificó, dijo el Señor: a mí nadie me mata, a mí nadie me entrega, yo doy la vida por los míos, ¿sí? Esto estaba escrito, no es que ellos los mataron, estaba escrito y tenía que suceder de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que cuando el Señor predicaba, muchos judíos se convirtieron. Pedro era un judío, y sí, y todos los que estaban con él eran judíos benjaminitas. Algunos eran de otra tribu, pero generalmente todos los discípulos, la mayoría eran de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el reino del sur, el Señor estaba en el reino del sur, ¿sí? Entonces podemos ver que a él nadie le entregan y nadie le mata. Él dio su vida, ¿sí? Por los que él amaba, ¿sí? Entonces, hay otra cosa que muchos escucho muchas veces, que dicen: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando las escrituras en el capítulo 1 de Juan dice: a lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron, no está hablando de los judíos. No está hablando de los judíos, porque tenemos que aprender a leer las escrituras en contexto, ¿sí? El contexto del texto del capítulo 1 de Juan es el mundo, ¿sí? Es el cosmos. Entonces, vino al mundo, vino al cosmos, él es la luz del mundo. Él vino a buscar lo que él creó. Él dijo que él era la luz, que él hizo todas las cosas, que él habló y las cosas se hicieron. De él era todo. Entonces dice: y no lo recibieron, no lo conocieron. ¿Por qué? Porque buscaban otra luz, buscaban revelación de otra manera, ¿sí? No está hablando de los judíos. Entonces, cuando nosotros escuchamos generalmente algo, nos encanta repetir. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a las escrituras y vemos en qué contexto está el texto, ¿sí? Es muy importante poder interpretar el texto. Y el texto en el capítulo 1 nos habla del cosmos, nos está hablando de la luz del mundo, nos está hablando de que al principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y vino al mundo, y el mundo no lo recibió. No está hablando de sus hermanos los judíos. Porque muchos las recibieron, ¿sí? Muchos las recibieron, muchos se salvaron, y cuando Pedro recibe el Espíritu de Dios, ¿sí? Más de 3.000 almas fueron
almas fueron salvas y la mayoría de ellas eran judías. Entonces podemos ver que Yeshua muere a las 3 p.m., ¿sí? Entre las 2 tardes, ¿sí? Esto es la hora novena, Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, ¿sí? Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esto de que lo dieron, dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, le obligaron a que llevase la cruz. Cuando el Señor iba a salir, ¿sí? Para ir al Gólgota, él no podía pasar la puerta, ¿sí? Con el madero en el hombro. ¿Por qué? Porque él era el sacrificio tanto del cordero como el sacrificio de la vaca alazana o la vaca roja que nos habla Levítico, porque la vaca alazana o la vaca roja era la que se sacrificaba y con la ceniza de la vaca se unía con el agua y esto era rociado sobre el pueblo para quitar la muerte de encima del pueblo. Entonces el Señor cumplió todas las ofrendas y todos los sacrificios del cordero, del palomino, de la vaca roja, de la vaca alazana. Es perfecto, su sacrificio fue perfecto. Entonces él no podía pasar porque la vaca roja no podía tener absolutamente nada que sea como un yugo sobre ella, no se podía poner yugo. Dice que ni siquiera la mano se podía poner sobre el animal. ¿Por qué? No podía estar atada, no podía tener cuerda en su cuello, nada. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se ponía sobre la vaca alazana en el antiguo pacto, ¿sí? O en el Tanaj, lo invalidaba como el sacrificio, ¿sí? Para librar al pueblo de la muerte. Entonces Yeshua no podía pasar la puerta con el madero en su hombro porque iba a invalidar el sacrificio que iba a hacer. Y esto era todo profético, así como cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Por qué rasgó sus vestiduras? Porque era necesario que él rasgara sus vestiduras para que el lugar de sumo sacerdote quedara libre y el Señor tomara el lugar, porque cuando dice el mandamiento que si el sacerdote rasgaba sus vestiduras, quedaba eliminado del sacerdocio. Por eso cuando los hijos de Aarón mueren, ¿sí? por ofrecer fuego extraño, dice la palabra que el Señor le dice a Aarón: no rasgues tu vestidura ni haga luto por tus hijos, porque iba a quedar invalidado su sacerdocio. Muy bien, entonces podemos ver que el Señor, estábamos leyendo ahí en Mateo 27:32, el 34 dice así: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Yeshua, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Bueno, ahí está todo lo que sucede en ese momento, ¿sí? Cuando el Señor estaba en el madero. Podemos ver. Seguimos leyendo hasta el 46. Cerca de la hora novena, Yeshua clamando a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice más adelante, dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua,
habiendo otra vez clamado, a gran voz entregó el espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, el evento extraordinario que sucedió cuando el Señor entrega su espíritu, ¿sí? Que es de sí a las profundidades de la tierra, para quitarle, como dice en en Colosenses, para quitarles la llave del abismo y de la muerte a Satanás y clavar en el madero todos los decretos que nos eran contrarios. Y cuando digo los decretos que nos eran contrarios, no era la Torá, ¿sí? Porque aquí muchos también dicen que el Señor clavó la Torá en el madero. ¿Cómo el Señor va a clavar la Torá en el madero si Él nos vino a enseñar a guardar sus mandamientos, ¿sí? Y a vivir en sus mandamientos? Por eso nos salvó, porque antes no lo hacíamos, porque no éramos salvos. Entonces podemos ver que Él clavó los decretos que nos eran contrarios, ¿sí? Habían decretos que no nos dejaban entrar a nosotros a adorar al Dios de Israel. Todos esos decretos fueron clavados en el madero porque éramos pecadores, porque estábamos perdidos, porque no teníamos Dios, no teníamos esperanza, no teníamos nada que ver con el pueblo. Entonces Él quitó todos esos decretos que nos eran contrarios y el Señor dijo, ahora pueden entrar. Están libres de entrar, de recibir este gran sacrificio y entrar a ser parte del pueblo de Dios. Entonces podemos ver que el Señor entrega su espíritu exactamente en el momento que el cordero era inmolado, el cordero era sacrificado para la fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra Pascua. Por eso el apóstol Pablo dice, nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada. Así que festejemos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y verdad, no con panes con levadura de malicia e hipocresía, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos nuestro sacrificio, por eso podemos festejar nuestro Pesaj. Porque si no teníamos nuestro sacrificio, ¿cómo íbamos a festejar nuestra fiesta de Pesaj que teníamos que hacer el sacrificio del Cordero? Pero el Cordero ya fue sacrificado por todo el mundo, aquel que lo quiere, que lo acepta y entra en este plan de redención maravillosa que el Señor dio para todos aquellos que le aman, ¿sí? Y lo aceptan y pueden entrar a participar de este maravilloso evento que es la fiesta de Pesaj en memoria de Él. Eso dice, ya no van a festejar en memoria de Egipto, ¿sí? Porque en memoria de Egipto sacrificaban el animalito. Ahora lo hacemos en memoria de Yeshua, ¿sí? Que es nuestro sacrificio y que murió una vez y para siempre. Estudiando el libro de Jonás, ¿sí? Y justamente ahora estamos viendo sobre los 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra que pasó nuestro Señor y dio la señal de Jonás a los fariseos y a los escribas. Y por eso que estamos hablando esto, muy importante poder comprender y también sabiendo y entendiendo que estamos a días de nuestra fiesta de Pesaj, ¿sí? Y que es importante poder comprender por qué hacemos la fiesta de Pesaj. No es que no queremos hacer la Semana Santa, no, es que nuestra fiesta de Pesaj está dada en las Escrituras. Muy bien, entonces podemos ver que el Señor es sepultado, ¿sí? Antes de las 6 p.m. Esto es muy interesante. Cuando nosotros entendemos el contexto de la cultura, ¿sí? Y de la vivencia, por supuesto, cultura, vivencia, sus costumbres, ¿sí? Del pueblo, vamos a comprender lo que están diciendo las escrituras, porque no podía permanecer el Señor en la cruz o en el madero esa noche porque era Pascua. Miércoles entre las 2 tardes, 14 de Nisan, es sacrificado el cordero y en el mismo instante el Señor muere, entrega su espíritu. Y en el capítulo 27-57 de Mateos dice, cuando llegó la noche, cayó la tarde, ¿sí? Cayó el sol, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer
rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces, el cuerpo es retirado del madero, ¿sí? A la caída del sol porque comenzaba el día, ¿sí? La noche para amanecer la fiesta de panes sin levadura, porque esa noche era Pascua, ¿sí? Se sacrificaba el cordero entre las 2 tardes, el 14 de Nisan, y a la noche se comía la cena de Pesaj y al otro día era panes sin levadura por 7 días. Entonces, acá podemos ver que dice en Lucas 23:50 al 56, dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Esto es lo que yo hago énfasis, que se tiene que comprender, que estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué día de reposo? Por eso es que te decía al principio, la confusión del sistema que dice que el Señor resucita en domingo porque consideran que este día de reposo que habla aquí en Lucas 23:50-56 es el reposo semanal, y eso no es así, porque si vamos al griego, vamos a encontrar Shabbatón aquí en esta parte de las escrituras, ¿sí? Que está hablando del Shabbat alto, que es el Shabbat, que es un reposo el día después de la fiesta, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos y enseñamos que el Señor resucitó domingo, no nos dan los días, no nos dan los tiempos. Salimos y hacemos burla de la palabra del Señor, porque Él dice que Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y dio la señal de Jonás. Entonces, si Él muere viernes entre las 2 tardes, por ejemplo, porque es entre las 2 tardes, ¿sí? Pero no del viernes, sino del miércoles, el 14 de Nisan, si esto sucede el viernes, el sábado entre las 2 tardes será un día, el domingo entre las 2 tardes será 2 días y el lunes entre las 2 tardes será 3 días. Entonces Él resucitaría el día, no el día primero, sino el día segundo. Ahora ya vamos a ver por qué dice el día primero y habla del día primero. Ya vamos ahí. Entonces podemos ver que el jueves, sí, el día siguiente al 14 de Nisan, que esto es 15, es día de panes sin levadura, ¿sí? Día de reposo, Shabbatón. Lucas 23:54, que leíamos ahí justamente, era día de la preparación, ¿sí? Y estaba para comenzar el día de reposo, claro, porque comenzaba el día, caía el sol y comenzaba el día. Recordemos que según las escrituras el día comienza a la caída del sol y termina la caída del sol. Luego el sistema cambió el comienzo de los días que para nosotros ahora, según el sistema, comienza a las 0 horas, ¿verdad? Pero no era así al principio. Al principio los días comenzaban a la caída del sol. Entonces las escrituras están justamente dadas en este tiempo, en tiempo bíblico, no en tiempo romano, ¿sí? Están dadas en tiempo bíblico, ¿sí? En tiempo del mandamiento, ¿sí? Conforme Dios ha creado todas las cosas. Entonces podemos ver que la guardia escoltaba en la tumba. Esto es Mateos 27. Vamos al libro de Mateos. Dice así. Mateos 27, 62 al 66 dice así. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia.
id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces ellos creyeron, bueno, vamos a asegurar todo esto para que el Señor no lo saquen al Señor el día que resucitó. Igual esto sucedió porque esto era sobrenatural. Imagínense, dice las Escrituras que cuando el Señor entrega su espíritu, se rasgó el velo del templo. Dice que el velo del templo era impresionante de la espesura que tenía. Se rasgó no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Esto es sobrenatural, porque una cortina, ¿sí? Para comparar y para que me comprendas, si nosotros queremos rasgar una cortina, lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, ¿verdad? Lo vamos a abrir. Pero esto fue sobrenatural, se rasgó de arriba hacia abajo, ¿sí? Algo que el hombre no lo puede hacer, solo Dios, ¿sí? El énfasis que muchas personas hacen en que el Señor resucitó domingo no puede ser nunca. No nos dan los tiempos, no nos dan los tiempos porque si el viernes Él murió y entregó su espíritu, el sábado es un día, el domingo es 2 días y el lunes sería el tercer día, ¿sí? No es así. Además, Él es el Cordero de Pesaj que vino a quitar el pecado del mundo. Yeshua resucitó cuando termina el día de reposo semanal. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que Él resucita cuando termina el día de reposo semanal, porque Él es la primicia, ¿sí? Entonces, dice, el primer día de la semana vinieron las mujeres, ¿sí? Dice, y ya no estaba el cuerpo ahí. Él resucitó. ¿Por qué pasa esto? Como los días comenzaban a la caída del sol y terminaban, por supuesto, a la caída del sol, en el día de reposo, de reposo semanal hablando, él hizo 3 días de estar ya muerto y tenía que resucitar. Entonces, entre las 2 tardes del 14 de Nisan a las 2 tardes del 15 de Nisan era un día. Desde las 2 tardes del 15 de Nisan a las 2 tardes del 16 de Nisan eran 2 días, ¿sí? Desde las 2 tardes del 16 de Nisan al 17 de Nisan eran 3 días. Entonces, en el día de reposo semanal, para comenzar el primer día de la semana, que era primicias, porque el mandamiento dice, pena que no lo busque en el mandamiento esto para poder leerlo, pero en Levítico está, el mandamiento dice que la fiesta de primicia es luego después del Shabbat semanal. Entonces, al día siguiente es primicias y nosotros festejamos la fiesta de primicias al día siguiente del Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice que luego del Shabbat semanal es primicia. Entonces el Señor es la primicia de entre los muertos, dice las Escrituras. No es que Él apareció el primer día de la semana porque Él vino y es el Señor del día domingo. Él no es el Señor del día domingo. Él dijo, yo soy el Señor del Shabbat. ¿Sí? Entonces, esto es importante poder comprender por qué festejamos la fiesta de Pesaj. Entonces, el primer día de la semana se presenta resucitado, pero no, te decía justamente, pero no porque el domingo sea el día del Señor, sino porque ese día se celebra la fiesta de primicia. Lo que el sistema festeja como domingo de resurrección es el día de primicias, ¿sí? Esto es justamente el día de primicias. Cuando seguimos la tradición, ¿sí? De Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, nos estamos burlando de las señales del Maestro porque Él dejó todo escrito. Entonces no podemos decir que es de otra manera. Ahora, si queremos guardar cosas que el sistema, conforme concilios, lo hizo y lo decretó, ¿sí? Bueno, ahí es otro asunto. Pero no es lo que el Señor mandó conforme su palabra, ¿sí? Por eso es que desde el 2000 en adelante se está dando en todo el mundo la restauración de Israel, porque el Señor dijo, hasta que se predique el evangelio del reino, no vendrá el Señor. Y el evangelio del reino es la restauración de Israel con la Torá, porque ese es el tabernáculo caído de David que debemos levantar. David es el que tiene la Torá, Yeshua vino a traer la Torá.
que esto es tremendo y no tiene nada que ver con salvación por gracia, salvación por obra. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de obediencia. No guardamos los mandamientos para ser salvos. Guardamos los mandamientos porque somos salvos. ¿Sí? Es lo mismo que venga un hijo adoptado y un hijo natural. ¿Sí? El hijo adoptado te va a respetar como el hijo natural. Se supone que debe respetarte como el hijo natural. ¿Sí? No porque es adoptado va a hacer lo que le parece y va a recibir los mismos beneficios y las mismas bendiciones que el hijo natural, pero va a hacer lo que quiere porque es hijo adoptado. Nosotros somos adoptados, injertados en el olivo verde, llamados hijos de Dios, pueblo suyo, oveja de su prado, para vivir como tal. ¿Sí? Somos llamados su pueblo. Y Él nos dio, ¿sí?, la bendición de guardar su Torah, porque es una bendición guardar la Torah. Él dijo, mis mandamientos no son gravosos, mi carga es liviana y ligera, ¿sí? En otra parte dice, los mandamientos no están lejos para que diga, ¿quién irá por mí y me traerá? No están del otro lado del mar para que digan, ¿quién pasará del otro lado y me traerá? No están en el cielo para que diga, ¿quién subirá y me traerá? No está debajo de la tierra para que diga, ¿quién bajará y me traerá? Los mandamientos para que está, dice, en nuestra boca, en nuestro corazón. O sea, Jeremías 31, 31 al 33, que ya te lo sabe de memoria, seguramente si seguís el programa, dice, he aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando les saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. He aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mi Torah en sus mentes y en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces el Señor dijo, está cerca, los mandamientos están cerca en la boca y en el corazón, porque el Señor dijo, escribiré mi Torah en sus mentes y en sus corazones, ¿sí? Para que el Espíritu de Dios que trajo Yeshua venga sobre nosotros y podamos recibir la revelación de sus mandamientos y poder ser hijos obedientes. La fiesta de Pesaj es un memorial de aquel que se levantó para salvarnos. Cada vez que hacemos Pesaj, no Santa Cena, ¿sí?, no Semana Santa, Pesaj, como manda las Escrituras, una vez al año, y no somos, no somos judíos, no somos judaizantes, no somos secta, no, somos hijos de Dios, somos hermanos de nuestros hermanos los judíos. ¿Por qué? Porque pertenecemos al pueblo. Entonces no podemos decir, no queremos saber nada con los judíos y ser antisemita queriendo al Dios de los judíos. Entonces esto es hipocresía. No podemos decir, no, yo no quiero nada con ellos porque no tengo nada que ver con ellos, pero sí quiero la bendición del Padre, de Dios, de Israel y de Dios de los judíos y de Yeshua, que es judío, que vino como judío, murió como judío, dijo que la salvación viene de los judíos, Juan 4:22, dijo que fuese, la Escritura dice que fue sepultado como judío, que vivió como judío, que vendrá como judío, que vendrá como hijo de Dios a buscar su pueblo. Entonces, si estamos leyendo otra Biblia, ¿sí? Y yo estudio con la Reina Valera, que todos lo tienen en sus casas, porque no me gusta la Reina Valera en realidad, porque su traducción es muy, yo siempre digo, es muy pobre, ¿sí? Es muy pobre, pero estudio con la Reina Valera para que no me digas, no, porque lee otra Biblia, no, la Reina Valera 1960, que todos lo tienen. Ella tiene lo mismo que tienen justamente las Biblias de tu hogar. Así que abrí la Biblia y comencé a estudiar porque estamos en el tiempo de la restauración de Israel. Dice el capítulo 2, vamos a leer completo, es cortito, tiene 10 versículos para poder concluir este capítulo. Dice, entonces oró Jonás a Yahweh su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Yahweh y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los abismos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahweh Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Yahweh. Y mandó Yahweh al pez,
y vomitó a Jonás en tierra. Qué hermosa la oración, la intercesión que hizo Jonás, y por supuesto, con un corazón humillado de esta manera, el Señor mandó que el pez, ¿sí? Lo vomite, ¿sí? En la tierra nuevamente a Jonás. Entonces todo está sujeto a la voz de Dios, todo, la naturaleza, los animales, el viento, todo está sujeto a la voz de Dios. Entonces podemos ver que Jonás murió y resucitó prácticamente. Por eso dijo el Señor, no les daré otra señal sino la señal de Jonás, ¿sí? De 3 días y 3 noches. Podemos ver entonces que Jonás ora, ¿sí? Oración en hebreo es la palabra tefilá, que tiene una raíz de palal, que significa interceder o también juzgar, ¿sí? En Génesis vamos a encontrar esta palabra palal, Génesis 27, dice así: ahora pues vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, ¿sí? Entonces, Abimelech, Dios le habla a Abimelech en sueño y le dice, devuelve a la mujer porque él es profeta y orará por ti, ¿sí? Va a hacer una oración y vas a salir libre, ¿sí? Entonces, la palabra palal es tanto interceder como juzgar. Entonces vemos que Jonás hace esta oración, ¿sí? Y dice, invoqué en mi angustia, desde el Seol clamé, me eché hasta lo profundo de los mares, ¿sí? Dice, pasaron sobre mí tus olas, entonces fui desechado delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Entonces aquí podemos ver algo muy interesante, porque Jonás era un profeta del reino del norte. Recordemos que el reino estaba dividido en el reino del sur y el reino del norte. Por eso la profecía de Jeremías 31 al 34 dice, aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué con las dos casas? Porque el reino estaba dividido, ¿sí? Entonces este profeta era del reino del norte. Él fue enviado a profetizar, ¿sí? Que se vuelvan los corazones de los hijos hacia el Padre del reino del norte. Entonces Jonás se acuerda del templo, ¿sí? Recordemos que el reino del norte no adoraba a Dios en el templo, sino en el monte, ¿sí? En el monte Gerizim. Eso ya estudiamos, ¿sí? En otra oportunidad. Entonces podemos ver que ellos adoraban en Samaria, ¿sí? No adoraban en el templo. Entonces él se acuerda del templo. Y esto es muy interesante porque Primera de Reyes hay una profecía, hay una palabra determinada sobre el templo, ¿sí? Y Jonás lo sabía. Primera de Reyes 8, 43 al 53 dice así: tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Cuando Salomón dedica el templo, ¿sí? Que edificó para el Señor, él declara estas palabras y dice: tú oirás, dice, en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvierais airado contra ellos, y los entregares de delante de sus enemigos para que los cautive y les lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los cautivos, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivo, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia, y los que los hubieran llevado cautivo, de los que lo hubieran llevado cautivo, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto y de en medio del horno de hierro.
Estén pues atentos tus ojos a esta oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como le dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Yahweh. Entonces podemos ver que Jonás se acuerda, ¿sí? Y dice justamente, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás se acordó de esta palabra que había hablado en la dedicación del templo Salomón y ora conforme a esto, ¿sí? Entonces podemos ver que en el Salmo 31:22, vamos, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Entonces aquí podemos ver que Dios es fiel. Dios, cuando clamamos a Él realmente nos va, si clamamos con un corazón humilde, ¿verdad? Con un corazón circuncidado, si clamamos a Él nos va a oír y va a responder y nos va a mirar con su misericordia. Entonces podemos ver que Jonás dice, en el versículo 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Entonces cuando el Señor dice, no les daré otra señal, sino la señal de Jonás, podemos ver que hasta esto, fíjese que el Señor llevó una corona de espina en su cabeza, ¿sí? En su cabeza. Y podemos ver que las algas se enredaron en la cabeza de Jonás. Oiga, la similitud de todo lo sucedido, ¿verdad? Entonces Jonás anhelaba el templo verdadero, ¿sí? Nosotros muchas veces debemos ser llevados justamente a situaciones semejantes para anhelar estar en el templo de Dios. Y tú dirás, sí, Valeria, pero nosotros somos el templo de Dios. Sí, por supuesto. Nosotros somos el templo de Dios, pero no siempre estamos en el templo de Dios, porque este cuerpo que es el templo de Dios debe estar en su presencia para manifestar el templo de Dios, porque podemos andar por ahí por la vida desobediente y su presencia no se va a manifestar. Pero cuando su presencia se manifiesta, podemos ver que el templo de Dios está obrando a favor de nosotros, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en el Salmo 69:1, sálveme, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He aquí, a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Qué tremendo el salmista clamando, sí, un grito de angustia. Entonces, Jonás dice en el versículo 6 del 2, dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahweh, Dios mío. No hay angustia tan profunda ni dolor tan grande que Dios no pueda sanar. No hay situación ni problema de adversidad tan terrible que Dios no nos pueda dar la victoria, porque todo, hasta el pez inclusive que vimos, que el Señor le da la orden y lo vomita a Jonás en la tierra nuevamente. Así que todo está bajo su perfecta voluntad. Y si tenemos algún problema, ¿sí? De semejante, y por supuesto, Dios nos libre de esta situación que pasó Jonás, pero en situaciones que pasamos en la vida, ¿verdad? Y estamos muchas veces pasando dolores y angustia, clamamos a Dios y Él nos va a escuchar desde su santa morada, dice su palabra. Entonces, podemos ver en el 7, dice así, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahweh. Y mandó Yahweh al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, cuando nosotros estamos desobedientes, debemos volvernos a Dios y decir, sí, está bien, Señor, voy a hacer lo que tú me dices. ¿Qué quieres que haga? Imagínense, después de estar 3 días y 3 noches en el vientre de del pez, me imagino que Jonás dijo, bueno, Señor,
Voy a hacer lo que me dice. Voy a ir a Nínive cuantas veces quiera. Salmo 142:3 dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Entonces aquí podemos ver que el salmista también hace una petición de ayuda en medio de la prueba. Lo que estaba diciendo Jonás, ¿verdad? Una petición de ayuda, un llamado de socorro, sabiendo y entendiendo que Dios es fiel. Porque debemos comprender que Dios es fiel y misericordioso, ¿sí? Mientras la gracia de nuestro Señor Yeshua esté sobre la tierra, vamos a alcanzar su misericordia. Pero el día que su pueblo se vaya de esta tierra, ya no hay a quien clamar misericordia. Eso será terrible. Así que estamos a tiempo. Su gracia está sobre el mundo y tenemos tiempo de venir a Él, de reconciliarnos con Él, de reconocernos que fuimos faltantes, de reconocernos que fuimos y somos pecadores y necesitamos de su gracia para vivir en este mundo, ¿verdad? Así que bueno, hasta aquí te acompañé hoy. Espero que haya sido de mucha bendición el programa. Nos encontramos en el próximo programa. Que el Padre Eterno te bendiga. Shalom.